acomodarse en esa parte externa, o sea, adaptarse para sobrevivir. Y eso ya lo hablaba Darwin, ya lo hablaba, el doctor Darwin ya lo hablaba cuando hablaba de toda la biología humana, de toda la biología de los animales, de los seres vivos, de cómo quien se adapta tiene esa capacidad realmente de evolucionar. Y eso lo hacemos los seres humanos. En este momento estamos pasando un proceso de adaptación, un proceso muy fuerte de adaptación que está viviendo el mundo y que algunos contextos mundiales ya lo están pasando. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, yo desde donde les hablo, de Cali, Colombia, y desde Colombia, apenas ayer se terminó la cuarentena, casi que podemos decir que volvió, inició el año. Podríamos casi decir que el 1 de septiembre para nosotros volvió a iniciar el año, donde volvimos a arrancar de cero en muchos procesos. Entonces, durante este contexto de adaptación, salimos a adaptarnos. Entonces, yo, por ejemplo, hoy estuve en la calle y una de las adaptaciones que veía es que, a pesar de que salimos ya de una cuarentena, hay muy poca gente todavía. Salen con tapabocas, o sea, la gente todavía no se le acerca a uno, hay todavía mucho temor y entonces hay una adaptación social, pero con mucho temor y comenzamos a adaptarnos de esa forma. Y entonces el cerebro, todo este proceso que hemos tenido de cuarentena, se ha adaptado internamente para protegernos. Y por eso mucha gente que tiene ese proceso más fuerte de sobrevivencia, eh, va a buscar siempre cómo no juntarse, cómo no tocar con las otras personas, cómo, o sea, es el tema de compartir que hacíamos nosotros con un vaso o algo, así yo no sé, porque hay un proceso de adaptación fuerte ahí. Entonces, el cerebro siempre va a tener ese contexto, en este caso, en su parte más instintiva, primitiva, el cerebro va a buscar siempre tener unos hábitos que realmente lo lleven siempre a protegerse. Y esos hábitos son, por ejemplo, no gastar energía, cuidarse, estar muy pendiente, y aquí entra la parte límbica, acerca del tema de las amenazas, acerca de los miedos y qué le está produciendo alrededor de él, para decir, esto es una amenaza, esto me puede matar, con esto me puedo morir, y comienza a tener sobre eso realmente relación. ¿Con qué me relaciono? ¿Con qué me relaciono? Entonces aquí es donde entra el contexto más fuerte y es qué es familiar en nosotros que realmente me diga esto es peligroso. Y el cerebro en la amígdala comienza entonces a generar ese contexto de alarma para decir yo no lo puedo hacer, no lo puedo tocar. Y si nosotros hablamos entonces en este contexto del tema empresarial, diríamos que las empresas también funcionan sobre esto, las empresas también se adaptan, las empresas también tienen ese mecanismo de llamémoslo así, autorregulación del miedo y del temor, ¿sí? Y es algo que está pasando en este momento en las empresas. Las empresas en este momento tienen mucho miedo y mucho temor de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Entonces, cualquier cosita que hablen, ya, o sea, de una reaccionan para evitar llegar a los contextos de quiebras, de acabarse las empresas. Entonces, están muy, como así tocando de una forma muy diminuta todo lo que se está haciendo para sobrevivir. Porque si hablamos nosotros en ese contexto, que si una empresa tiene cerebro, totalmente tiene un cerebro. O sea, tiene una parte instintiva primitiva, tiene una parte límbica emocional dentro de la empresa y hay una parte más racional dentro de la empresa. Cada empresa tiene ese mismo contexto. Y si hablamos de la parte social es igual. O sea, la parte social, si uno se va, la parte social, yo no puedo medir la parte social como un todo, yo puedo medir la parte social desde ciertos aspectos. Entonces yo puedo medir la parte social, yo le digo, listo, si me voy a medir la parte social, entonces debo sectorizar ciertos espacios para poder medir esa parte social. Cuando uno habla de los mapeos de conducta y comportamiento humano, tiene que sectorizarlos. Yo no me puedo decir todos los sectores son iguales, no, cada sector es diferente. Entonces, cuando yo hago ese mapeo y me voy a analizar ese contexto, uno se da cuenta que las relaciones sociales son igual. Por ejemplo, en uno de los entornos míos es un tema deportivo. Entonces, cuando yo voy a hacer deporte a un parque aquí en la ciudad de Cali, se nota ese contexto, la gente cómo se separa. Usted va por el carril, hay unos caminos por uno sale trotando y usted va por ese carril y la gente, o sea, la gente se quita del carril, se pasa a la parte de la grama o del pasto, o bueno, hay otra gente que no le interesa, pero se ve mucho eso, o sea, se ve mucho. Por ejemplo, uno está en un sitio, hoy por ejemplo estaba en un sitio yo haciendo un ejercicio y llegó otra persona y llegó con su alcohol, a echar el alcohol donde yo estaba,
en la barra donde yo estaba. Entonces, ese contexto de protección se ve ahí también, ese contexto social, entonces uno se ve también el tema de la funcionalidad del cerebro y de las áreas del cerebro allí. Entonces, en ese contexto uno diría, no solamente el cerebro busca esa parte de la sobrevivencia, sino que todos los contextos se están alrededor de uno, o sea, el entorno. Yo, por ejemplo, yo les preguntaría, por ejemplo, en John, el tema de las... perdona, yo te iba a Sí, decir algo, porque hay dos situaciones, y hablo por Colombia, y pues que hoy casualmente estamos los cuatro de Colombia con lo que nos pasó, como dices, del 1 de septiembre. Y es que nos pasó durante estos meses que estuvimos acá en la cuarentena, pues que no es cuarentena, sino un aislamiento muy largo. ¿Y qué nos está pasando en este momento? Porque si bien hubo, como dices tú, un tema ahí de supervivencia, de toda la adaptabilidad que tuvieron que tener, o sea, los líderes, las organizaciones, pues hablándolo, llevándolo a la empresa como estamos viéndolo en este momento, todo eso que hubo que adaptarse para la supervivencia, para sostenerse vitalmente, pues por decirlo así, ¿no? Me ajá. sostengo en este tiempo y qué tengo que hacer para mantenerme mientras paso esto, que además que era incierto, ¿no? Que hay una situación acá incierta. Y hoy lo que se vive ya con todo lo vivido, todo lo económico, todo lo que ya pasó, con estos recursos que logré sostener muchos u otros que ya estaban tomando decisiones hasta de cerrar de la misma supervivencia, pero ya a manera personal, o sea, no puedo con la empresa, ya tengo que buscar, es una supervivencia personal. Y lo que se generó también desde la creatividad y la innovación, o sea, que hay muchas cosas que se están viendo desde ese punto de supervivencia, todavía sin hablar de las relaciones. Entonces, ahora que, digamos, este tema de supervivencia de lo que viene, en este caso, cuando nos abren las puertas, ahí cómo empieza uno a ver esas relaciones y los comportamientos, porque al final son personas las que manejan las empresas, ¿no? Y por eso decimos cuando hay un cerebro en la empresa, pues porque hay muchos cerebros allí contenidos dentro de un cerebro común. Pero allí, ¿qué se viene para esto? ¿O qué son estos comportamientos que se pueden empezar cómo empieza uno a leer los comportamientos o por qué el cerebro reacciona de esa manera? Mira, Male, lo que estás diciendo hay dos cosas importantes. Dijiste una palabra que es supervivencia. O sea, después de la sobrevivencia sale la supervivencia, ¿sí? Y hay un Mm, contexto en este momento que se está leyendo mucho a nivel internacional y es que se está leyendo el tema de la... O sea, hace más o menos unos 6 años se mencionó que la problemática más grande del mundo es la conducta y el comportamiento humano, ¿sí? Y ahorita que pasó todo esto, se sigue hablando de eso. O sea, ahorita fue donde se afectó más la conducta y el comportamiento humano. Porque a pesar de que se están saliendo algunos procesos, el miedo se engrandeció en el cerebro de las personas. La gente tiene más miedo hoy. Y la gente tiene más miedo a invertir, tiene más miedo a relacionarse, tiene más miedo a estar hasta en su mismo contexto familiar, tienen mucho miedo. O sea, por eso yo creo que una de las personas más afectadas, o dijéramos los rangos de entre los seres humanos más afectados de todo este proceso ha sido los niños. A pesar de que el niño se ha adaptado muy fácil a procesos de su casa, casi no salir a aquel parquecito y ya no más, el niño sí se va a quedar marcado muy fuerte ese tema de la conducta, porque él va a tener una conducta más de encierro. Y así hayan sido unos meses generan unas estructuras neuronales en nosotros que nos generan unos patrones y recuerdos que forman hábitos en nosotros. Y eso no se va a ver ahorita, eso se va a ver en unos años. 2 años, 3 años, se van a dar unos contextos de conducta y comportamientos que se hizo o se formaron en estas cuarentenas en todo el mundo. Entonces van a haber conductas de mucho temor, conductas de mucho miedo que se van a reflejados en la calle. Y una de las cosas, por ejemplo, si hablamos de esas conductas y comportamientos, se ha dicho que se ha generado en todo este contexto, fueron los temas de que se acabaron muchas relaciones de parejas en este momento. O sea, y eso casi no se ha hablado, pero hubo una cantidad de separaciones de este proceso en todo el mundo, no solamente hablar desde Colombia. ¿Qué se viene? Bueno, hablaban también desde varias estadísticas que están hablando, cómo aumentó las preguntas que tienen que ver o están relacionadas con todo el tema de la autoestima, el miedo, todo eso se aumentó. Entonces, todos esos contextos que tienen que ver con la parte mental están muy afectados y mucha gente no cree eso. Nosotros somos, que era la segunda pregunta, nosotros somos seres sociales, somos seres de relación, de manada.
Es más, se han identificado que mucha gente que tiene soledad, cuando digo soledad de compartir con otra persona, porque hay veces la soledad es necesaria y esa soledad de compartir con nosotros mismos es importante, pero cuando ahí se pierde esa relación, esa soledad, el compartir con el otro, o sea, hay muchos casos de muerte sobre eso, que eso de pronto no se habla, porque dicen, no, es que se murió, no, se murió un ataque cardíaco, se murió de un paro cardíaco, murió yo no sé qué, pero detrás de eso hay un tema de soledad grandísimo en el mundo. Y eso lo hemos visto nosotros de mucha gente que nos busca a nosotros para trabajar temas personales y están relacionados totalmente con la soledad. Entonces ese tema de la soledad, que a pesar de que mucha gente se encerró y estaba con su familia, no estaban con la familia, o sea, no hablaban con la familia, se encerraban más a compartir su televisor, las partes de las redes sociales y todo, pero no había esa relación de comunicación. Entonces yo creo que esto se va presentando en un contexto de comunicación muy fuerte también, Male. John. Buenas noches, John. Hablando a propósito del tema de comunicación, ya usted nos lo ha explicado desde el contexto personal y por eso hablábamos en un inicio de esta relación que tiene la neurociencia y cómo impacta tanto en el aspecto personal como en el aspecto organizacional. Y esta parte de comunicación va a ser fundamental ahora en estos cambios, como decía Malena. Cuando nos enfrentamos al aislamiento, tuvimos que afrontar unos cambios inmediatos. Acá en Colombia, por ejemplo, ya iniciamos otra etapa de cambio a partir de ayer, pero es una etapa de cambio que lleva consigo miedo, que lleva consigo todavía esa angustia, porque es como que vamos volviendo a la normalidad, pero seguimos teniendo esa parte de nuestro cerebro que nos dicta que debemos cuidarnos. En la parte organizacional va a ser fundamental hacer un cambio en los aspectos de comunicación que se venían manejando, porque ahora la comunicación debe ser mucho más empática para que lleve a procesos de comunicación asertiva y efectivas. La manera como se transmitan los mensajes ahora en las organizaciones va a ser fundamental para este ajuste a los cambios que se vienen presentando, y más cuando los colaboradores de las empresas vienen con estos antecedentes de los miedos, del haber estado en la casa todo el tiempo, del haberse enfrentado a una convivencia a la cual no estaba acostumbrado anteriormente. Entonces, al momento de llegar a la empresa a asumir una supuesta normalidad dentro de su trabajo, va a necesitar una comunicación diferente y una comunicación que parta desde los líderes de las organizaciones, pero que los vinculen y los vuelvan participativos, porque al fin y al cabo esto genera cambios en todos los ámbitos dentro de las organizaciones y unos cambios impactantes a nivel económico. Entonces acá, como nos decía Malena en un inicio y como nos comentaba John, ya pasamos también en las organizaciones de una etapa de sobrevivencia a una etapa de supervivencia, donde la comunicación va a ser fundamental para irlos acoplando a todos y para realmente irse alineando hacia el cumplimiento de unos objetivos que obviamente con toda esta situación esos objetivos ya cambian. Y la mira hacia donde van las organizaciones también va a ir siendo diferente porque se deben ir ajustando a este nuevo entorno en el cual nos encontramos hoy, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y mira que lo que dice Lina María es muy importante y concatenando todo con la conversación con la cual empezó John. En los equipos de alto desempeño tenemos un gran reto, porque si bien es cierto, lo hemos venido estudiando en la parte de coaching, una de las cosas más difíciles es lograr el alto desempeño en los equipos, porque por naturaleza la persona ha sido concebida, es decir, el hecho de yo querer trabajar en un equipo, ¿sí? Es algo que yo lo hago voluntariamente, es una decisión que yo tomo. Este aislamiento yo creo que ha dado una ruptura total en lo que veníamos trabajando, porque hay muchas personas de las cuales he tenido contacto donde ahora les fascinó mucho trabajar desde su casa en total soledad, mientras que hay otros que extrañan mucho el contacto. Entonces, empieza esas dos posiciones hacen que nuestra posición de coach tenga un trabajo muy interesante, y en la parte de trabajos de equipo de alto desempeño debe ser muy importante tener un conocimiento de cómo funciona la mente. Hemos visto, por ejemplo, las disfunciones de los equipos de alto desempeño, el generar confianza,
el temor al conflicto, el temor a asumir verdaderamente la responsabilidad, en el pensamiento real hacia los logros. Todas estas cosas o estos parámetros de las dimensiones de equipo, toca retomarlas, volver a pensar así, replantear nuestra función del coaching para lograr a nivel organizacional e individual potencializar el coaching bajo estos nuevos escenarios que se crean con lo que originó la pandemia. Y también increíble cómo solo en un semestre el trabajo de muchos años nos cambia totalmente la perspectiva desde el trabajo desde el punto de vista del coaching y del conocimiento del ser y de cómo. Total. Y mira, Ángel, lo que estaban hablando con las relaciones, el contacto. Yo hablo siempre desde la parte del contacto porque para mí ha sido primordial en el liderazgo. Y más aquí en esta zona, en los latinos, nosotros estamos muy enseñados al contacto. Y lo que genera sencillamente en los colaboradores solo un gesto de tocar el hombro, ¿no? Y este contacto no es de ahora, no es de un tipo de liderazgo, yo nos puede ampliar ahí porque tiene más estudio en esto, o sea, esto viene desde las relaciones, como dices tú, desde las principales funciones del cerebro, las relaciones sociales, y viene desde los primates, o sea, esto de explorarse, de contactar lo que genera en las personas las emociones. Y recuerdo mucho en un artículo que estábamos leyendo y es hasta para despedir un colaborador usamos el contacto porque genera algo de tranquilidad y una emoción que disminuye la tristeza o el dolor. Entonces, para reconocer, para dar valor y para disminuir dolor. O sea, el solo hecho de un contacto. Entonces, hoy, como decía Ángel, nos lleva a movernos y como la palabra que se volvió de moda durante esta pandemia, que nosotros la usábamos mucho desde el coaching y después se movió el moda y se reinventamos, pues nos tenemos que reinventar. Y es eso lo que estabas diciendo, Ángel, o sea, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque es que es un doble esfuerzo de entender el comportamiento, la mente humana, o sea, las necesidades, volvemos otra vez, y entenderlas desde acá, desde las funciones principales del cerebro, o sea, somos de unas funciones naturales, ¿sí? Y entenderlas más porque es que hay que empezar a identificar entonces cómo hacemos para generar de nuevo contacto sin tocarnos, cómo hacemos para generar la empatía que dice Lina, o sea, cómo hacemos para generar empatía si no podemos comportarnos como nos podíamos comportar antes. Entonces lo que decía Ángel Marcel, un trabajo que se ha hecho de muchísimos años nos lleva a ¿qué? A explorar nuevas formas de hacerlo, ¿no? Porque no es como que nos tiren el trabajo, no, a ver, ¿qué hay para hacer? Pues ustedes que tienen todas las herramientas que hay para hacer, y aquí es cuando es tan importante conocer desde el comportamiento, desde el cerebro, por qué se genera todo eso, por qué estas necesidades aparecen, por qué son las principales funciones que las que estamos hablando hoy, y desde allí empezar a tomar acción, ¿no? Llevarlos como desde el coaching, las herramientas, la comunicación, todo esto que son las herramientas que tenemos que empezar a potencializar para volver a hacer vibrar en sintonía a el líder, a los equipos de trabajo, toda la organización en pleno y las personas normales, o sea, las personas naturales, hacerlas vibrar otra vez en sintonía hacia allá. Es como lo que yo estaba viendo acá de todo lo que estamos hablando. Yo te ibas a... Y mira, Male, que lo que están hablando es muy importante dentro de, bueno, no sé si con Male que hemos tenido como más parte de trabajar juntos, en una parte de etología que estamos viendo, conducta y comportamiento humano, veíamos eso. Estos días yo le compartí a Male, hay un libro que me ha parecido, tiene un escrito muy interesante sobre conducta y comportamiento humano, que es de Sapiens a Dioses, y está también Sapiens. Son libros de conducta y comportamiento humano y comienzan a hablar de ese contexto desde lo primitivo de los Homo sapiens, cómo tenían ellos y cómo, es más, lo que ellos hacían hoy en día nosotros lo repetimos igual. Y viendo entonces el contexto de tocarnos, de ese contexto de contacto es demasiado importante para tener esa relación ahí nosotros. Y es más, y en ese contacto, porque no solamente se habla del contacto y veces de tocar al otro, sino del contacto de la palabra, porque la palabra también genera ese contacto. Cuando Lina habla de comunicación, ese contacto, entonces uno diría que la comunicación bajó también porque hay miedo a hablarle al otro. Porque si yo, o sea, por aquí lo podemos hacer un poco más extenso, un poco más largo, pero si yo me encuentro a una persona en la calle, y lo he visto yo, por ejemplo, en la unidad donde yo vivo, que uno encontraba gente y lo saludaba a uno, ya no, ya la gente se lo encuentra donde yo no lo saluda, porque hay un miedo así que tengamos un tapabocas
nos da miedo hablarle al otro o que me hablen porque es que me van a pasar esto, ¿sí? Porque nosotros, y menos que nos toquen, o sea, yo paso por unas gradas donde uno pasaba antes y bajaban y subían, ya no, la gente se espera que uno suba o que uno baje, pero se hacen en un rinconcito como no me toque, porque es que si me toca, se me va a transmitir esto, algo así como cuando empezó el tema del SIDA, del VIH, que todo el mundo pensaba, como madre, que si me tocaba se me iba a pegar esto. Y mira, hay gente que todavía dice, no, es que si se sentó alguien ahí me lo pueden transmitir, y una cantidad de temores, y comienza a generar entonces una cantidad de contextos que tienen que ver para sobrevivir, no hablar, no tocar, ¿sí? No tener relación social, que es lo que hoy, o sea, hoy se está viendo dentro de ese tema, y es el tema de la relación social. El contacto social en el mundo disminuyó totalmente. Y todo el mundo, entonces uno dice, la gente está diciendo, venga, ¿por qué sin que me toca sino un 500% el tema de montar bicicleta en el mundo? Y se agotaron las bicicletas en el mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente monta bicicleta solo. No necesita montar con nadie más. Y si va con un grupito, o sea, cada uno tiene una distancia. Entonces, eso hace parte del tema del contexto de la relación social que se está viviendo hoy en día. Sí, ese contexto se está viviendo hoy en día. O sea, de no acercarnos al otro para sobrevivir. Y entonces en las empresas va a bajar la comunicación, en los sitios o los espacios, el grupo va a bajar la relación, en los equipos de trabajo va a bajar la relación, ¿sí? Y todo ese contexto tiene que ver con un tema mental, porque se nos ha hablado de todo, de cómo sobrevivir. Todo el mundo nos habla de cómo sobrevivir, pero realmente nadie nos ha dicho de cómo trabajar esa parte mental para tener una mejor relación social con nosotros mismos. Eso no nos ha explicado. O sea, y cuando hablamos del tema mental tiene que ver, venga, ¿qué emociones estoy creando yo? Sí, la emoción y la experiencia que estoy generando en este momento. Es que la calle es peligrosa y esa emoción la estoy generando aquí en mi cabeza y está generando dopamina, serotonina, todos los químicos del cerebro están formando aquí. Y se está llenando la amígdala a través del cortisol, generando, no, es que la calle es peligrosa y me da estrés salir. Entonces eso se llena y comienza a generar un proceso químico dentro del cerebro que va a formar entonces toda esa ramificación. Recuerdos, va a generar totalmente emociones y va a generar hábitos. O sea, difícilmente a nosotros se nos va a olvidar en la vida que pasamos una cuarentena esta. Y es un tema emocional de forma, nosotros diríamos, muy estresante para recordarlo para toda la vida, porque las cosas fuertes dentro del cerebro son las emociones. Y si hay una emoción, algo que genera una emoción, eso se queda grabado de una inmediatamente. No, es que mira lo que hablábamos de lo que generó del prohibirnos hacer cosas, ¿no? La libertad que estábamos tan acostumbrados y ya se nos había vuelto natural. Yo recuerdo mucho, yo sentí la pandemia, que yo se las conté a ustedes, yo estaba fresca acá en mi aislamiento y se me dañaron las gafas. Y yo ya llevaba como 2 meses acá, se dañaban las gafas, yo iba feliz, las gafas, y estaba todavía cerrado todo. Yo, Dios, ahí fue que sentí el aislamiento, no había oftalmólogo, no había ópticas, no había nada. Yo qué hice, ahí dije, ¿cómo? O sea, si son cosas en las que estamos acostumbradas a hacer de forma natural, sencillamente íbamos donde un oftalmólogo, nos revisaron todas las gafas, optometría, tal, se mandaban a hacer y ya era una cosa tan sencilla como esa, ya tener la limitante de primero, no podíamos salir en ese momento, o sea, ni siquiera un pico y cédula, que es lo que se estaba usando aquí en Colombia. No había ni siquiera un día con permiso para salir, o sea, era el aislamiento que teníamos obligatorio. Yo entré en crisis y empecé a llorar y yo decía, qué pesar, porque pues otros lo sintieron el aislamiento desde algún lado, yo lo sentí en mi ceguera absoluta, porque yo me encontré unas gafitas viejas, pero yo era pegada de la pantalla, y yo dije, Dios, perdóname, porque muchos están sintiéndolo desde otro punto, y yo apenas vengo a vivirlo en esta situación, pues claro, cada uno desde su mapa, desde su mundo, desde su propia experiencia, pero es esa libertad y esas cosas que venían de forma natural, ¿no? Ya cuando nos dicen no puede, sí dice uno, bueno, de verdad que es todo eso, ¿y cómo vamos a recordarlo después? O sea, todo esto en los jóvenes, los adolescentes, por ejemplo, esos grados de los colegios que fueron suspendidos, hay colegios que estaban acostumbrados a hacer sus excursiones y lo habían soñado durante todo el bachillerato y llega a ese momento en donde no y no. Y muchas otras situaciones, cada uno dentro de su mapa y su experiencia.
Entonces, va a ser de recordar y de unos impactos impresionantes, pero de unos aprendizajes muy lindos. Yo quería hablarles, no sé si iban hablando allí, los iba a contar lo que está pasando, lo que nos están escribiendo en Facebook. Pues bueno, nos saludan de muchas partes, de Perú, desde Venezuela, España, que está Lilian, y allí iba a leerles. Desde Guadalupe nos dice, desde Perú nos dice: los niños están sufriendo estrés por encierro, que fue debido al comentario que estaban hablando de los niños. Lilian, que las personas mayores son las que más han modificado sus conductas, ya no quieren salir, y eso ha ocasionado muchos problemas de salud porque no quieren caminar, o no pudieron en un momento y ahora pues por el miedo todavía, entonces por quedarse en casa. Bueno, saludan desde la costa. Aquí William Blanco nos dice: hay cambios o acosos también laborales a los empleados y se contagian, que se han presentado en empresas, se han detectado eso, se presentan entonces el miedo a contagiarse por salud y por la posibilidad de perder el trabajo. Pues lo que hemos estado viviendo cuando se enteran en los edificios que un médico está contagiado, que un familiar. Bueno, Lina tiene una experiencia de vida importante para lo que con tu hermano, que también, o sea, el miedo a ser identificado, ¿no, Lina? Pues, a nivel laboral, la mentalidad de horas silla cambió. Muchas empresas descubrieron que sus empleados también pueden ser productivos desde su hogar. Y mira que este teletrabajo está creado, Ángel Marcel, no sé si tú lo tienes por ahí, o Lina, recuerda, o sea, ¿hace cuántos años atrás se viene hablando de teletrabajo? Y hay unos países que son en porcentaje de teletrabajo súper alto. O sea, Canadá creo que es uno de los países que tiene porcentaje súper alto de teletrabajo, y viene hace muchísimos años, porque yo recuerdo de haber presentado una propuesta de esto en un parque temático donde yo trabajaba, y casi se escandalizan, pero eso pues estoy hablando de hace más de 15 años, yo no sé desde hace cuánto se viene trabajando esto, y ahora, o sea, nos llevan a ver la situación como una posibilidad gigante, ¿no? Pero mira, Malena, Marlena, que... Dale, Lina, yo complemento. Ya, ahorita sigo leyendo a comentarios. pesar de ser el teletrabajo una posibilidad que venía desde antes, particularmente en Colombia por nuestra cultura y más en la parte empresarial, donde siempre se quiere inspeccionar, donde siempre se quiere controlar y se quiere ir llevando como el registro de todo lo que se está haciendo, porque se tenía la mentalidad de que esa era la manera de realmente saber cómo estaban funcionando las empresas. Digamos que este podía ser como uno de los temores de poder generar estos espacios de teletrabajo, porque no se tenía la seguridad de cómo las personas lo asimilarían, cómo cumplirían con sus responsabilidades, si la productividad en las empresas aumentaría o disminuiría. Hoy ya obligatoriamente tocó, pero esto también nos lleva a algo, y es que no estábamos preparados en cuanto a la organización del tiempo para hacer teletrabajo. Y esto también se está viendo registrado a través de estadísticas de la Organización Mundial de Salud, donde se están generando ya nuevas enfermedades que están vinculadas a la OMS, precisamente por eso, por no tener criterios de organización y por no tener una planificación de hacer teletrabajo. Adicional, porque como ahora nos tocó así a la fuerza, entonces digamos que uno de los grupos que más ha tenido impacto con el teletrabajo pues han sido las mujeres, porque están cumpliendo con sus funciones de oficina, también con sus funciones de la casa, que yo le digo la gerencia del hogar y la gerencia de la cocina, porque realmente son actividades muy importantes dentro de los hogares, pero adicional las que tienen hijos. Entonces ahora con todo el tema de las clases virtuales, entonces el tema de trabajo ya se ha vuelto más complejo y no estábamos preparados para ello. Nos tocó así, de un día para otro, empiécese a organizar, a ajustar tiempos, a mirar cómo lo hace, y obviamente pues esto está generando unos agotamientos. Ahora cuando volvemos a un nuevo cambio de irnos supuestamente yendo a una normalidad y donde se empieza a volver a las empresas, pues nada más hoy se hablaba en las noticias en Colombia, y pues me imagino que esto está pasando también en todas partes donde se va volviendo a la normalidad. Los padres que estaban en la casa con sus hijos y acompañándolos en sus clases virtuales, y ahora tienen que volver a la oficina, entonces no tienen con quién dejar a los hijos porque los niños no están yendo al colegio. Entonces todo esto está generando una serie de cambios y de impactos
que si así como nos dice John sobre estas dos funciones tan importantes del cerebro como es la sobrevivencia y la relación social, si aprendemos a conocer realmente nuestro cerebro y a responder esas preguntas, por ejemplo, cuando éramos niños, que teníamos nuestra etapa de intensidad de preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, que queríamos conocer la fuente. Yo creo que hoy conociendo la fuente de todo esto que nos está pasando y de los cambios a los que debemos ajustarnos, más fácil nos vamos adaptando a ellos. Y igual, mira que esto cambia, el liderazgo cambió porque como lo decía Lini, retomando muchos líderes que ejercían su poder o su autoridad con la gente en físico, hay que mirar cuál fue el impacto ahorita que regresa a su gente o que le toca administrarlo, gestionarla virtualmente, cómo se siente el líder si él al interior siente que perdió poder, lo mantiene, tiene el mismo impacto con su gente o no. Lo mismo también los equipos de apoyo mirarán o tendrán una percepción del liderazgo totalmente diferente en los hogares. Me pregunto cómo se sentirán los niños que disfrutaron a sus padres, tuvieron el apoyo en las tareas, acompañamiento permanente durante 6 meses casi, y cómo marca esta presencia de los padres cuando ya en unos meses tendrán que otra vez soltarse de sus padres. Esa ausencia va a marcar mucho más el apego de ellos. Esa parte de apego hay que trabajarla mucho desde la parte del coaching. El liderazgo hay que trabajarlo del coaching, el trabajo en equipos, las organizaciones han cambiado y es algo muy importante que tenemos que empezar a estudiar, a trabajar. Y conversatorio, John, que es el especialista en la parte de neurociencia, empezar nosotros a trabajar desde Human Ecology, a trabajar en esos nuevos retos que tenemos para poder abarcar todos estos tipos de clientes o coaches que van a necesitar en un momento determinado de nuestro apoyo y acompañamiento. Bueno, miren, yo creo que, para ir resumiendo, porque la idea no es hacer esto tan largo. Pero tengo comentarios por acá en Facebook para que me abran espacio. Lo voy a hacer ya ahorita. Yo iba a hablar algo de lo que estaban tocando ustedes, y es que en estos días yo hablaba con alguien que me contactó, una gerente de una empresa, porque me llamó por el tema del estrés tan altísimo que tenía y ya había ido a varias partes, entonces necesitaba que alguien le ayudara y me senté, pues estuve conversando con ella. ¿Y saben cuál era el tema principal de ella? Les voy a leer como porque lo estaban hablando ahorita. El estrés por saber qué estaban haciendo sus empleados. Por eso estaba estresada ella. Porque no sabía y no era, o sea, y entonces yo le decía, ahí viene el tema de la confianza, no era capaz de confiar, o sea, la seguridad de ella, porque no confiaba en qué estaban haciendo ellos, que le decían que sí estaban haciendo algo y ella decía, pero yo qué voy a saber si sí lo están haciendo, porque no tengo tiempo de estar mirando. Hay veces les caía el internet, lo que hizo Marcela ahorita, hacen ya hoy en día todo el mundo, cuando nace, se queda uno quieto y apaga el computador para decir, me paralicé. Entonces, no, en serio, o sea, y esta persona estaba totalmente estresada por eso, porque no sabía qué estaban haciendo sus empleados. ¿Y a cuántas personas les pasaría eso? ¿O les ha pasado eso en este momento de contexto de lo que hablaba Lina ahorita, de tener controlados sus empleados? De ese control que siempre, porque es que para muchos el tema del liderazgo es eso, o sea, yo me siento líder cuando puedo controlar. Pero cuando lo que dice Marcel, cuando viene un nuevo contexto de transformación de un liderazgo, ya se van a dar cuenta que no era el control, Ahora sí mal, ¿okay? Era el saberse relacionar. Hoy con lo que tú dices, le pasó a una amiga también que mientras voy buscando acá los mensajes donde iba, fue exacto, pero ella es la colaboradora y viene una sugerencia de la jefe donde dice, ven, tú puedes estar para que estés pendiente de unos chats de todos los equipos, o sea, ese no era su función nunca, pero para que estés conectada en línea de las 8 de la mañana a las no sé qué. Y me dices a qué horas vas a salir a almorzar para que entonces justo una hora después o sea, tienes la hora del almuerzo, entonces te conectes otra vez en ese rango de a no sé qué. Pero fue muy específica en la hora de inicio, la hora del almuerzo y la hora de cierre. Entonces, cuando ella me dice, mira, me están poniendo ahora, soy también que tengo que manejar unos chats que no sé qué, yo le dije, pues, ¿cuál es la necesidad de tu jefe? O sea, hay que ir hacia allá. Si eso es lo único que a ella la va a mantener tranquila, pues revísalo, porque es esa forma de saber si estás de verdad ya en línea, si estás trabajando para la empresa
y es la forma, el único método que está consiguiendo, pero era cargar una función más de lo que ya estaba haciendo. Entonces yo, pues háblale bien, porque es que también era lo que le decía Lina, las cargas de trabajo que se están generando. Entonces decimos muy buen espacio con la familia, pero a la hora de que tenemos más horas de trabajo y las relaciones de verdad dentro del hogar no están siendo sanas tampoco. O sea, con los que estamos compartiendo no están siendo sanas realmente porque se nos va más tiempo en el trabajo. Dicen por acá, estaban hablando, no es estrés solo el salir, disfrutar de unos espacios, por ejemplo, un café, una cerveza un viernes cambió, ya no genera tranquilidad estar en esos espacios. No generan tranquilidad ni felicidad, solo recordación de las medidas que tiene uno que tomar para alejarse. Nos llevó a valorar aquello que era obvio, dice Patricia Mesa, Adriana Russo, yo soy práctica, yo siempre compro unas, bueno, no sé de qué se refiere. Analía, me pasó lo mismo que a Malena, salí al supermercado y me detuvo la policía pidiéndome mi permiso para transitar, me sentí muy mal, controlada. El valor de la libertad es muy importante en nosotros. Adriana Russo dice, ahora no puedo porque no venden más fuera. Yo no, está hablando, no sé si es de la cerveza, Adi. Antes de la pandemia, dice Julis, para mí todo era imposible, pero este aislamiento me ayudó a pensar en grande, a hacer lo que era imposible para mí, como leer, estudiar, dejé el afán, que es también las cosas buenas que trajo esto, o sea, unos espacios importantes. Y mira que cuando lo que decía Ángel Marcel con el apego, ese apego de tanto de padres, hijos, abuelos, va a ser importante el empezar ese nuevo aprendizaje. Con respecto, si los padres trabajan, escuché que le ordenan los horarios en su trabajo, si uno va, el otro se queda. Ah, Lina, con el comentario que hiciste que están manejando ahora, decía Ani Hugo. Lilian Santa Cruz, aunque también está la otra parte que decía John, la soledad, las familias están más separadas que nunca, aún estando en casa. Cada miembro de la familia en su habitación trabajando o estudiando, al menos, ahora es lo que estábamos hablando, al menos en España se comprobó que en el teletrabajo las personas han trabajado el doble en casa, en la oficina, en eso sin contar con el gasto adicional de luz, etcétera, todos los cambios. Era lo que estábamos hablando, o sea, realmente que decían, voy a compartir con la familia y en realidad no pasó eso tampoco, o sea, se vuelve a ver afectada la relación. Bueno, muchos líderes, hay muchos comentarios y estamos muy largos. Bueno, les corresponde soltar el ego, autorreconocerse para poder liderar a su jefe, a sus pares, a colaboradores, madurez emocional, que es lo que estaban hablando de los nuevos aprendizajes para líderes. Mucho poder en estos exposiciones. Ay, gracias, Frank Aguilera. Marta Lucía Betancourt nos dice, muchos temas a tratar en este tema del estrés por el cambio de hábitos. Es una lluvia de cambios que sin duda, nos dice Analía, se irán procesando. La falta de control los hace sentir a los líderes inseguros. Necesitamos un nuevo liderazgo basado en la confianza y la capacidad de conexión con los integrantes de los equipos, que era lo que estabas hablando allí, Ángel. Por supuesto, gestión emocional es imprescindible. Eso es indudable, o sea, ahí es donde hay que poner muchísimos esfuerzos con los aprendizajes. Yuris Cortina dice, si la carga laboral se triplicó, a nosotros en los juzgados, por ejemplo, nos toca estar 24/7 atendiendo por el correo electrónico a los usuarios, además de los trámites y escanear los expedientes para poderlos revisar. Les tocó hacer todo. Lo que tenían auxiliares, ya ellos tienen que ser multitareas en este momento. Bueno, ahí vamos, dice Lucila, yo como esposa, madre, trabajadora, estudiante, puedo decir de mi experiencia ha sido ganarle tiempo al tiempo. Uy, Lucila, si yo me le quito el sombrero a esas mamás y a esos papitos que tienen niños en colegio y que tienen que estar atendiendo tareas, les ha tocado muy duro, o sea, trabajo y esta función de educar, durísimo. Bueno, no sé cómo vamos cerrando acá, si tienen alguna pregunta, los que nos están viendo en Facebook, para ir cerrando, comentarios, Lina, Ángel, John. Yo tengo, pues como el concepto para cerrar, mire, queda muy claro que nosotros, la mayoría de la gente que se está conectando aquí, que si son coach, que si son gente empresarial, que si son gente que trabaja en una relación social, en este caso la gente de las casas y todo, tenemos que tener en cuenta dos cosas, que no siempre la sobrevivencia es para no morirnos, porque lo que nosotros siempre hemos relacionado es eso, que la sobrevivencia es para no morirnos, ¿no? Pero la sobrevivencia, cuando nosotros la adaptamos realmente a un proceso de vida, nos damos cuenta que sobrevivimos para vivir bien. Y nosotros podemos adaptar eso. Eso es un estado mental, que es sobrevivir para estar bien, pero no sobrevivir para estar mal. Eso no lo hacemos nosotros. En cuanto a la relación social, claro, nosotros somos seres sociales y es importante siempre relacionarnos.
tener contacto. Por eso yo siempre que hablo siempre de hacer alianzas, de trabajar en equipo, de las manadas como los caballos, porque aquí entra este contexto natural de estos animales, de que cuando uno los observa, cómo uno puede aprender de ellos, de todo lo que está viendo de ellos, de cómo trabajan en conjunto, sin necesidad de estropearse ni de maltratarse, simplemente tienen relación social, que de ahí salen muchos significados a lo que es realmente la relación social. Entonces, a los que somos coach, a los que no somos coach, ¿cuánto nos interesa conocer estas herramientas de neurociencia, realmente qué funciones se aplican dentro del cerebro, de estas funciones que tienen que ver con la parte organizacional, perdón, de cómo nosotros podemos adaptarnos a todo ese contexto si conocemos todos esos procesos y que aquí nos permita a nosotros tener herramientas para ir un poquito más allá de estos nuevos contextos que se nos van a presentar y que nosotros que somos coach, cómo podemos aportar a esas grandes transformaciones. Y no solamente ahorita, o sea, las transformaciones apenas van a comenzar, porque ténganlo por seguro que van a cerrar cantidad de empresas porque se dan cuenta, wow, yo estoy pagando una cantidad de arriendo, de arriendos cuando yo puedo tener a la gente en las casas y me ahorro todo esto. Eso ya lo están viendo, ya hay empresas que comenzaron a cerrar eso. Entonces, eso sería como el pequeño resumen que nos metamos en el contexto de entender ese proceso, que podemos vivir bien sin necesidad de estar pensando que nos vamos a morir, ¿no? Bueno, como conclusión también, dentro de la parte organizacional y teniendo en cuenta la conclusión que nos acaba de dar John, yo creo que ahora con todos estos cambios, con nuevos cambios que vamos a afrontar, se hace necesario darle también mayor importancia a la parte de comunicación y a tener una comunicación mucho más empática para que esto nos lleve a tener comunicación asertiva y comunicación efectiva. Y cuando mejoramos estos canales de comunicación y estas formas de comunicarnos en las organizaciones, en las empresas, en nuestras familias y en todo el entorno, pero llevándolo hacia la parte organizacional, vamos a generar impacto positivo realmente en el desarrollo organizacional. Porque así como decía yo en un inicio, las empresas también tienen un cerebro que va orientando los comportamientos y que va orientando las relaciones dentro de las mismas. Entonces, igual más adelante les vamos haciendo más invitaciones que tienen que ver con todo esto que cada uno de nosotros está compartiendo el día de hoy. Definitivamente familia, liderazgo, trabajo en equipo, neurociencia, inteligencia emocional, programación neurolingüística, se hacen ahora unos puntos de partida muy importantes, conocer de lo que venía antes y este nuevo panorama que se nos abre para poder explorar un poco más de lo que está aconteciendo y potencializar realmente todos esos conocimientos que tenemos como coach y buscar unos nuevos modelos conversacionales, unos nuevos modelos de trabajo con las personas y obviamente convertirnos en ese diferencial que puede lograr que las personas y las empresas logren llegar a sus metas y objetivos o superar las barreras que tengan. Es la invitación que yo también quiero hacer a todos los que estamos aquí, los que somos coach o los que trabajan en empresas y quieren realmente empezar a conocer un nuevo mundo de acuerdo a este cambio que hemos tenido. Muchas gracias. Yo aquí quiero hablar desde la plasticidad. Como hablamos de este cerebro desde la plasticidad, o sea, yo veo como que esto es una necesidad de eso, de regenerar y de lo que están hablando todos, como cerrando todo esto, desde el lado personal y llevándolo al líder, hoy nos exige todos estos cambios, nos exige toda esta regeneración y el encontrar y el buscar allá adentro todas las posibilidades que tenemos para llegar de verdad a las familias, a nuestros hijos, a los equipos de trabajo, a nuestros colaboradores, para esos líderes que aún no tomaban decisiones de adoptar nuevas herramientas y aprender y a desarrollar habilidades de comunicación, de comportamiento, de desarrollo de equipos. Este es el momento, ¿no? Este es el momento donde se crea la necesidad de hacerlo, de encontrar y de empezar a ser adaptable, ¿no? A encontrar esa
esa cosita mágica que tenemos, la gran particularidad que tenemos en el cerebro de ser adaptables, de ser flexibles y adoptar y aprender y desarrollar todas esas habilidades para enfrentar el mundo y hacerlo, como decías tú, John, o sea, el liderazgo es algo innato, es algo natural y viene como dices tú, desde las manadas, cuando nos relacionamos, cuando lideramos, entonces es buscar allí de forma natural y desarrollar todas esas habilidades que nos presentan, y bueno, unas herramientas como coaching, la PNL, la neurociencia, y ahí sí, es retar a los líderes a conocer sus equipos. Eso sí es un reto ahora sí. Y cuando hablamos de líderes es hasta la cabeza de familia, o sea, estamos retados ahora sí a entender todo este maravilloso mundo que está en el entorno de nosotros. Es eso. Y como decía Lina, pues bueno, aquí antes de ir cerrando, porque tenemos otras cositas por allí, vamos a estar el próximo lunes, les vamos a compartir con qué tema venimos, y así vamos a estar varios días. Y no se vayan a perder el lunes, porque es allí donde vamos a dar noticias y vamos a tener unos regalos muy importantes. Lunes a las 7 de la noche, ¿cierto? Vamos a estar allí. Cierto. Yo, mientras voy buscando aquí los mensajes, no sé si tienes algo para agregar y rápidamente les voy a buscar acá los mensajes que teníamos. Más que agregar es invitarlos a seguirnos, a agradecerles que es por la gente que nos ha estado acompañando siempre que hablamos cháchara aquí, nos acompañan, están pendientes de nosotros. Entonces, mil gracias, ¿verdad?, por ese apoyo, por todo ese compartir que se ha tenido. Y sí, igual, mire, estamos hablando de temas de neurociencia organizacional, de naturales, porque cualquier persona que tenga un tema que quieran que los compartamos, lo puede hacer saber también, y nosotros lo vamos a tener en cuenta también para compartirlo con ustedes y hablarlo con ustedes. Que ustedes miren este contexto como una relación simplemente muy mental. Recuerden que todo el tema de nosotros está muy relacionado en torno al cerebro, y el cerebro se basa en principios muy básicos, como yo siempre lo he dicho todos estos tiempos, siempre lo hago de los hábitos básicos, que es saber respirar, dormir bien, alimentarse bien y moverse, hacer ejercicio. Ya podemos salir, o si no puede salir todavía, hay gente que no puede salir en sus casas, pero esos hábitos son demasiado fundamentales para que todo el contexto de la carga que siempre se dan los riñones y que tiene que ver con el cortisol baje, y podamos tener una vida más tranquila. Por eso cuando hablamos nosotros de felicidad, es tener casi que claridad, que tiene que ver mucho con la tranquilidad. La felicidad está totalmente relacionada con eso, y estar tranquilo es realmente poder tener claridad para poder dar soluciones a todo lo que se presente en la vida. Eso es totalmente. John, gracias. Y esa es la invitación, ¿verdad? Que estén. Y aquí se ha vuelto un conversatorio, los chats están deliciosos. Es también verlo desde la parte, la neurociencia, no verla como a veces, y lo voy a hablar desde mis palabras, una cosa toda aterradora, que es ese mundo raro que está por allá. O sea, es que aquí dentro de este espacio, la invitación es a que lo llevemos a lo práctico, a entenderlo en la vida cotidiana, en cómo la neurociencia está relacionada en todo lo que vivimos a diario. Marta Lucía Betancourt nos dice, la nueva realidad exige apreciar valores clave como la coherencia, la honestidad, la transparencia y sobre todo la confianza. Gus Monte nos dice, todo basado en los principios de la inteligencia emocional desde la innovación. Felicitaciones, compañeros. Magda Lucía, espectacular el conversatorio, muchas gracias. Lucila, gracias. Saludos desde Bogotá. Nos saludan desde Venezuela. Manuel Rocha también estaba. Ricardo Torres, saludos de Bogotá. Qué rico verlos a ustedes cuatro. Son unos duros todos. Bueno, están todos despidiéndose. Como dices, dormir si me ponéis a estas horas. Es que yo a Lilian, desde España, le digo, Lilian, bueno, a dormir, Lilian, ya. Sí, porque ya son las 2 de la mañana, ¿no? Son las 2 de la mañana claro. Ya. Entonces, sí, cuando ella está conectada, wow, yo le escribo, Lilian, wow, ¿qué haces? Despierta a dormir. Y la mando a dormir. Divina. Y está hasta el final. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias a todos. Total. Nos vemos el próximo lunes. Como dice John, qué rico estos espacios y que estén aquí acompañándonos. La idea es que esto se vuelva muy participativo. Cuéntenos de qué tema quieren hablar, como dijo John. Y bueno, los micrófonos son de ustedes para despedirse. Chao, chao. No, yo a todos, muchas gracias. Chao. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. Feliz noche. Y gracias a todos. Chao, Ángel. Chao, Lina. Chao, Johncito. Chao. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook.